a cabo esta serie titulada Conociendo los tiempos del fin, donde estamos analizando profundamente en la Biblia realmente en qué nos encontramos y cómo podemos demostrar sin ningún lugar a dudas que realmente nos encontramos en la última generación. Y una de las cosas más importantes que tenemos que entender los cristianos es que es el tiempo de volverse a Dios. Es el tiempo de tomar en serio a Dios. La Biblia está llena de advertencias, como Mateo 7, en aquel día me dirán, Señor, Señor, hablamos lenguas, hasta demonios echamos, hicimos milagros, a muchos les hacíamos y se caían, etcétera, etcétera. Y les diré, nunca los conocí, porque nunca hicieron mi voluntad. Entonces, hacer la voluntad de Dios es creer que lo que la Biblia dice es verdad. Y si tú vienes a un estudio de francés, o a un estudio de hebreo, o de italiano, o vas a la escuela a estudiar geografía, imagínate que el maestro sepa que no llevaste tu libro de geografía, o tu libro de historia, o de civismo, o de todos los libros, ¿verdad? En mis tiempos que teníamos la mochila cargada como con 10 libros. Entonces nos sacaba de la clase el maestro en aquel tiempo. Entonces venía la Biblia, venía el domingo a la iglesia y no traer el libro, pues ¿a qué vienes, no? Pues nomás vengo a oír, vengo a escuchar nada más, pero cuando tienes la Biblia en tus rodillas, y hablando el predicador, pero es que como están los versículos ahí en la pantalla, ¿para qué traigo ya la Biblia? Porque si no la aprendes a manejar, a ver el libro de Amós, me voy al índice, Amós página 1195, la busco rápidamente y me doy cuenta que comienzo a manejar mi Biblia y comienzo a descubrir dónde se encuentran en el Antiguo los Salmos, que está a la mitad de la Biblia, los Proverbios, el Apocalipsis, y no andas buscando Génesis en los Evangelios. Entonces, esta es la razón por la cual el cristianismo se encuentra como se encuentra. Ahora, fíjense ustedes, la segunda prueba, si mañana yo le pregunto a cualquiera de ustedes que no trajo la Biblia hoy, ¿me puedes llenar una hoja tamaño carta en un resumen de lo que oíste ayer en la conferencia? No llenan ni la mitad de la hoja. Porque es más difícil recordar que estar escribiendo o tomando notas o estar en contacto con la Biblia o con el libro de geografía o de historia o con la materia que tengas que escuchar. Cristianos, familia de Dios, pónganse las pilas. Ya estuvo suave solamente de venir a calentar una silla el domingo sin tener en cuenta las grandes responsabilidades que tenemos como hijos e hijas de Dios. En la Biblia encontramos dos patrones que nos muestran claramente que Dios tiene en su plan cósmico de los tiempos cronología, porque dice yo soy el primero, yo soy el postrero, desde el principio hasta el fin. Entonces el Dios de los cielos, creador del universo, el maestro de maestros, el sabio de los sabios, cuyos pensamientos no son otros pensamientos, tiene un plan. Y tiene un plan secreto. Por ejemplo, para darles rápidamente esto como un ejemplo, para no ser redundante, Satanás no sabía el plan de Jesucristo. Dice en 1 Corintios capítulo 2, si los príncipes de este mundo, o sea, está hablando de los principados satánicos, hubieran sabido que Judas no iba realmente a funcionar y que matando a Cristo se les iba a devolver el tiro por la culata, nunca Satanás se hubiera metido a Judas, ni hubieran crucificado a Cristo, ni el diablo hubiera asusado a los líderes religiosos para que lo crucificaran. ¿Por qué? Porque aunque sabían que venía el hijo de David y que algún día vendría un Mesías,
no se mencionaba que era el Hijo de Dios. No se mencionaba que era Dios en la carne, aunque de alguna forma Isaías capítulo 7, capítulo 9, nacerá de una virgen, etcétera, etcétera, pero todo estaba muy velado. Entonces, el diablo y los demonios, lo único que sabían era realmente que él era un enviado de Dios, claro, Jesucristo, pero no entendían claramente que en su muerte se encontraba el secreto de su derrota y menos en su resurrección. Y cuando Cristo resucita a los 3 días, qué susto se llevó Lucifer al darse cuenta que ahí fue exhibido, dice Colosenses 2, 14 en adelante, públicamente, como que Cristo venía a vencer y a decirnos que mayor es el que está entre nosotros que el que está en el mundo. Entonces, así la Biblia está llena de secretos y de piedras preciosas escondidas que Dios le quiere revelar a los cristianos, pero no a todos los cristianos. Oiga, ¿de qué está usted hablando? Que no todos somos iguales en cuanto a que somos hijos de Dios. Pero así como en los apóstoles encontramos en el cuadro de la última cena a uno nada más de los 12 apóstoles recargado en el pecho de Jesús, ¿quién era? El apóstol Juan. ¿Por qué solo a Juan se le retrata en el pecho de Jesús? Porque era el apóstol del amor, el apóstol que él escogió en lugar de los otros 11 estar más cerca de Jesús. Y ese lugar en el pecho de Jesús está vacante. Entonces hay cristianos que están más cerca de Jesús que otros. Son cristianos, pero como Pedro algún tiempo de su vida lo siguen de lejos. Nunca traen la Biblia. Llegan a un hospital a hablarle a una persona, a tu mamá, a tu madrina que se está muriendo, que tiene cáncer, y llega el doctor, ¿alguien puede leer un salmo en un velorio, en un entierro? Y los cristianos, piu, piu, piu. No abren ni el pico, nada absolutamente, porque no saben ni dónde se encuentran los salmos, ni qué pasaje leerle de la Biblia a un enfermo, o cómo guiarlos y decirles que necesitan el plan de salvación, recibir a Cristo. Entonces tú tienes que tener una Biblia en tu coche, otra en el baño, otra en tu oficina, en tu cuarto, en tu taller. Hay otras chiquitas que traen para cuando viajas en el avión, en el autobús, etcétera, etcétera. Tenemos que ser hombres y mujeres de la palabra de Dios. Y hasta que tú tomes esa decisión en tu vida, las cosas van a cambiar como no te imaginas. Porque serás fortalecido como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hagas, escúchame bien, todo lo que emprendas prosperará. Porque el fruto de nuestra prosperidad y nuestras bendiciones vienen de nuestro contacto con este libro. Muy bien, dentro de la cronología del plan de Dios, Dios le dio a Israel la semana de 7 días, 6 días de trabajo por uno de descanso, y al mismo tiempo que Dios creó en 6 días el universo, el séptimo de descanso, Dios dice en el Salmo 90, en primera de Pedro, que para Dios un día de 24 horas es como 1000 años. Con mucho cuidado, síganme. Entonces, estos 6 días de 24 horas, Dios le da a Israel semanas de años también. En otras palabras, bíblicamente, la historia del ser humano, desde Adán hasta que venga Jesucristo en su segunda venida, tienen que pasar 6000 años. Por ahí ya vamos bien. No puede pasar más tiempo porque es el tiempo exacto de Dios. 6000 años. Ahora, ¿cómo estamos contando nosotros los años a través de la historia? El impacto de Jesucristo en la historia ha sido tan grande, señores historiadores, maestros, sociólogos que nos visitan, ateos, escépticos y agnósticos. La historia la contamos desde antes o después de Buda. Antes o después de Mahoma,
antes o después de Zoroastro, antes o después de Mahatma Gandhi, antes y después de Cristo y después de Cristo. Es tan grande el impacto de Cristo que divide la historia. Es tan grande que se celebra su nacimiento en Navidad y en Semana Santa su muerte. No hay otro personaje en la historia que haya impactado tanto al mundo como la vida de Jesús de Nazaret. Ahora, este impacto de Jesucristo en la historia nos muestra que no sabemos cuándo nació. Muchos dicen que nació entre el año 6 o 7 de nuestra era cristiana, no en el año 1. Porque de Cristo a nuestros días tienen que pasar, ¿cuántos años? 2000 años. A ver, vamos por orden. De Adán a Abraham pasaron 2000 años. De Abraham a la cruz, 2000 años. ¿Cuántos van? 4000. Y de Cristo a nuestros días, 2000 años más, para que se cumplan los 6000 años de historia y entramos al milenio, que es el séptimo día de descanso o las vacaciones del cristiano. Por eso son 1000 años el milenio. Entonces, si han pasado estos 2000 años de Cristo a nuestros días, ¿por qué no ha venido? Lógico, ¿verdad? Bueno, vamos a ver algunas razones, y es maravilloso esto. Los judíos en la Biblia, el año es de 360 días. ¿Lo sabías, verdad? El año de los judíos o el año bíblico es lunar, no solar. Los judíos contaban a través de la aparición y la desaparición de la luna como los días, no como nosotros. Y cuando un papa llamado Gregorio, en el siglo II, siglo III después de Cristo, el Papa Gregorio cambió el calendario lunar por el calendario solar que nosotros tenemos de 365 minutos y segundos. O sea, se le agregaron al calendario 5 días por año más los años bisiestos. Entonces, aquí hubo un desajuste. Porque cuando llegaron los romanos en el año 70 después de Cristo, de que él murió, y finalmente en el año 135 después de Cristo, cuando ya arrasaron con Jerusalén, todos los libros de la Torá y los libros del judaísmo, donde tenían ellos la cronología y la contabilidad de los años desde Adán a nuestros días, de acuerdo a las genealogías de la Torá, desaparecieron. Y después los judíos volvieron otra vez a sacar 2 libros más aparte de la Torá, que se llama el Talmud y el Mishnah. Estos 2 libros no son inspirados por Dios. Inspirado por Dios es la Torá, que involucra los 5 libros de la Biblia. Por eso es Torá. Los primeros 5 libros de la Biblia son el Pentateuco, como se llama, o la Torá, porque son los libros que Dios le dio a los judíos con las leyes de Israel. Pero el Mishnah y el Talmud son interpretaciones de la Torá. Entonces no fueron inspirados por Dios. Y en el Talmud y el Mishnah hay 600 más mandamientos que los judíos tienen que cumplir. Como por ejemplo en el Shabbat. La última vez que mi esposa y yo estuvimos en Jerusalén, ahora los invitamos, vamos a regresar en junio de este año a Jerusalén. Ya van más de 150 inscritos, increíble. Y a ver si nos alcanzan los cohetes de Irán. No. Los correos que más hemos recibido, ahora que comenzó el conflicto entre Irán y Estados Unidos, que es un conflicto que se inició en 1979. Cuando el Ayatollah Khomeini convierte Irán en la República Islámica de Irán. Antes de 1979, Reza, el Shah de Irán, era amigo de Estados Unidos y no había los problemas que hay ahorita. Pero entra el Ayatollah Khomeini en el 79, se convierte en la República Islámica de Irán y comienza a prevalecer la religión sobre el Estado.
Ahora sí que ya no hay ni siquiera separación de iglesia y Estado, ahora es la religión la número uno y los líderes religiosos mandan y gobiernan Irán, no el Estado, el presidente de Irán. Entonces todo comenzó ahí, pero no voy a estar buscando más información acerca al respecto, pero con esto les quiero decir lo siguiente. Desde ese tiempo Irán se convierte en una nación que ha financiado el terrorismo, es declarada la número uno del terrorismo por financiar a un grupo que se llama Hezbollah. Hezbollah significa el partido de Dios, que está financiado por Irán y tiene sus bases en el Líbano. Después Irán comienza a financiar a Al Qaeda, después comienza a financiar a Hamas de la Franja de Gaza y comienza a tratar de levantar grupos para tratar de destruir la nación de Israel. Sin embargo, en las últimas semanas o meses, esta nación ha cobrado o está resurgiendo en los encabezados públicos precisamente por el conflicto de que ahora la guerra ya no es con miras telescópicas para querer matar a un líder, ahora los matan desde el aire. Impresionante la tecnología a la que hemos llegado, ¿verdad? Ahora puede volar un dron sobre una nación. Escuchen esto, ese dron puede ver una caravana de 10 carros y ese dron sabe y tiene la foto, síganme con cuidado, de la persona a la que están buscando asesinar o eliminar, y el dron pasa y monitorea las 10 carros y sabe en qué carro va esa persona por la foto que trae la computadora. Y en ese momento el dron sabe y ¡rum!, en segundos cae y eliminan ese vehículo, el tren o donde vaya esa persona. Así fue como ha eliminado Rusia, Estados Unidos, Israel a muchos jefes militares o terroristas sin que tengan ya que estarlos esperando con una mira telescópica. Ese es el avance impresionante en que los militares están tomando el mundo y ahora toda la guerra es desde el aire y desde el aire. Por eso dice la Biblia, y vi caer meteoros del cielo, decía Juan, que tal vez, ¿verdad?, son los drones que van a caer y que van a terminar con casi 2/3 partes de la humanidad antes de que Cristo regrese para establecer con nosotros el milenio. Pero el punto es el siguiente: cuando nosotros nos concentramos en la Biblia, nos damos cuenta que estos 6,000 años están a punto de cumplirse y que si hacemos la contabilidad, estamos en el 2020, ¿verdad? Muy bien. Si Cristo nació en el año 33, que es desde que se cuenta su muerte, y no en el año 1, entonces nos encontramos en el 2033. Síganme con cuidado. Suponiendo que nació en ese día, ok, estamos en el 2020. Si los 6,000 años se cumplen dentro de 13 años, quítale 7 años de la tribulación. ¿Cuántos son? Sí estudiaste aritmética, ¿verdad? 33 menos 7, 2006. Y 2006, estamos en 2020. ¿Por qué le quitamos 7 años? Porque estos 7 años de la tribulación nosotros no vamos a estar. Esto está haciendo un cálculo somero sin llegar a un dogmatismo. El hermano Altuve dijo que venía el 2026. Por el amor de Dios, han sacado tantas tonterías como no se imaginan. No estamos dando fechas ni mucho menos, porque el día y la hora nadie la sabe. Pero Jesús dijo que los tiempos los deberíamos de conocer, como lo vamos a ver. Vayamos a Mateo capítulo 24 en el Nuevo Testamento y vamos a partir de aquí para continuar con este estudio precioso de conociendo el tiempo en que nos encontramos. Si siguiéramos esta lógica del 2033 y en el 2006 antes viniera el arrebatamiento de la iglesia, estamos diciendo pues que nos quedarían 5 o 6 años, ¿verdad? Porque podía venir Cristo hoy en la noche o mañana o el 2021, el 22 o el 23, etcétera, etcétera. Pero esto desde la perspectiva somera
de un análisis especulativo, lo aclaro, para que nos encontremos y podamos deducir que aunque no falten 5 o 6 años o 13 años, solo Dios lo sabe, repito, porque el calendario judío, ¿saben qué atraso tiene? Si tú le preguntas a un judío, la comparación del calendario judío con el calendario de nosotros es de 250 años. Ellos se encuentran en el año 250 antes que nosotros. Es más, aquí tengo ya la fecha, ¿verdad? En el 2019, ¿verdad? El año judío era de 5,800 aproximadamente. Entonces ahora ellos están más arriba o más abajo por los cálculos del Mishnah y de los libros que se perdieron, y el análisis y las genealogías no pudieron calcular exactamente. Y nosotros bíblicamente, hubo un obispo en Inglaterra llamado Busher, arzobispo Usher, que fue el que dijo que desde Adán hasta Cristo son 4,000 años. ¿Basado en qué? Basado en las genealogías que se encuentran en el capítulo 10 del Génesis. Ahí está la genealogía de las genes. Adán tuvo esto y esto y esto, y Isaac tuvo esto y esto y esto, y etcétera, etcétera. Lleven en todas las genealogías de donde descendemos todos. Y basado en esas genealogías, que hay un margen de error de algunos años, se calculó que de Adán a Cristo hay 4,000 años, y de Cristo a nuestros días llevamos 2,000 años. Pero no puede haber más de 25 o 30 años de margen de error. Entonces nos encontramos demasiado cerca, más cerca de lo que nos imaginamos. Ahora bien, otra cosa importante, antes de leer Mateo 24, el rapto de la iglesia, es increíble que haya personas que ya ni en el rapto crean. Yo he escuchado conferencias de personas que no creen ya ni en el rapto. Estamos en la apostasía, están negando cosas superbíblicas. Si el rapto de la iglesia comienza con la firma del anticristo autorizando la reconstrucción del templo judío, en el momento que el anticristo confirme Daniel 9, 24 al 27, especialmente el 27, y firme, los judíos tienen derecho a habitar en paz sin que nadie los moleste por 7 años, y pueden reconstruir su templo, ahí, ese día, ese minuto, esa hora, comienza los últimos 7 años que se conocen como el tiempo de angustia de Jacob, el día de la ira de Dios o de Jehová, y el Nuevo Testamento, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, 3 y 4, el día del Señor. El día del Señor no es el día del rapto, el día de Cristo es el día del rapto, el día del Señor es el tiempo de la tribulación, para que sepamos distinguirlo proféticamente a ustedes que les interesa el estudio de las profecías. Entonces, desde ese momento, muchos creen que al firmar el anticristo, el pacto, los cristianos desaparecemos y somos arrebatados. No es así. El rapto puede ser 1 año antes de que el anticristo confirme el pacto. ¿Me van siguiendo con mucho cuidado? El arrebatamiento puede ser 3 años antes de que el anticristo firme el pacto. O puede ser 1 semana y a la semana el anticristo confirme el pacto. Entonces no hay tiempo para poder establecer el rapto, ni el día ni la hora. Viene sin que nosotros lo sepamos. De repente desaparecemos del mundo y pueden pasar 1 año, 2 años, 6 meses cuando comience la gran tribulación. Pero lo que es importante es que cuando la iglesia sea sacada del mundo, Dios regresa a tratar con Israel espiritualmente. En 1948, cuando los trajo y se constituyeron en una nación libre e independiente, ahí Israel renació, resucitó nacionalmente.
Entonces los judíos regresaron en el 48 sin convertirse al Mesías, porque hasta la fecha en Israel la mayor parte de los judíos no creen en el Mesías, en Jesús. Solo un judío que se convierte se llama judío mesiánico. Nunca ellos se llaman cristianos. ¿Saben por qué? Porque cuando oyen la palabra cristiano, los judíos asocian el cristianismo con la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica los persiguió más de 250, 300 años en la Inquisición con el señor Torquemada en España. Y a los judíos que no querían aceptar a Roma como la salvación, los torturaron, los quemaron, los abrieron de piernas, a las mujeres les sacaban el bebé del vientre, hicieron terribles cosas que Hitler parecería Pinocho con lo que hicieron los nazis. Todos los judíos oyen hablar del cristianismo. Cuando veamos Israel se los vamos a advertir. Aguas porque ahí vienen las piedras, O sea, sobre todo en el muro de los templos, cuando están todos los judíos orando, ya ven que ellos hacen así. ¿Saben por qué hacen así al orar ellos? Porque uno de los salmos dice que al orar deben menear la cabeza y recordar que deben recordar lo que están orando. Por eso oran así ellos, entierran sus papelitos en el muro de los lamentos, traen su kipá, cubierta la cabeza. A nosotros se nos prohíbe taparnos la cabeza cuando estemos orando. 1 Corintios capítulo 11. Entonces ellos lo pueden hacer porque son así, esa es su costumbre. Pero ellos, ¿verdad?, no creen en el Mesías y ellos asocian, si les dice soy cristiano, ellos no saben que el cristianismo no es el catolicismo. El catolicismo es la perversión del cristianismo. El catolicismo nació 250 años después de Cristo. Durante 250 años no hubo papa, no hubo liturgias, no hubo sacramentos, no hubo santos a quienes invocar. No tenías que tomar una cosa o una hostia para decir que estabas recibiendo a Cristo. Pero se convierte Constantino, el último emperador romano, y entonces absorbe el cristianismo antes de él como la religión oficial del Sacro Imperio Romano. Y decimos en mi tierra, es la misma gata pero revolcada. Entonces el Imperio Romano políticamente se da la vuelta y se convierte con el mismo poder, escúchenme, pero religioso. Y desde hace casi 18, 19 siglos, el Imperio Romano es el imperio del Vaticano y gobernó Europa, a los príncipes, a los reyes, y nadie en Europa se podía casar ni a tener negocios sin el permiso de Roma, de la religión. Y los que no pertenecían y aceptaban que el Vaticano era el único representante de Dios, los quemaban, los crucificaban, los echaron a los leones, etcétera, etcétera, etcétera. Ya hablando después del Coliseo romano famoso. Entonces, el cristianismo no es una religión, es una relación personal, viva, orgánica, dinámica, con alguien que está vivo. Y cuando salimos de la religión y nos encontramos con el Jesús resucitado que quiere entrar a tu vida hoy, tal vez tú no lo tengas, descubres que el cristianismo es diario y lo vives diario. Te levantas y tienes tu Biblia, te acuestas y tienes tu Biblia, oras por tu familia, oras por tu esposa, oras por los alimentos, comienzas a asociarte, tienes una comunión con Dios diaria. Por eso se compara con el matrimonio, el cristianismo. Imagínense mi esposa y yo, que me digan 8 meses, Armando, en estos 8 meses que tenemos tú y yo, nos hemos sentado algún día a platicar y algún día tú me has comunicado y compartido tus sentimientos, tus expresiones, cómo te sientes para que yo te conozca más, porque llegamos en la noche y nomás oigo.
y te volteas para el otro lado, te vas a trabajar durante todo el día. Es más, nos vamos a un seminario de matrimonios, que es donde nos encontramos otra vez, o de vacaciones, y no nos hablamos, tú con el periódico. Yo no te conozco, tenemos 30 años de casado y no te conozco, eres un desconocido para mí, eres una desconocida para mí. ¿Por qué? Porque nunca descubrieron que el matrimonio es comunión. Es comunión. Se pierde la comunicación en el matrimonio, perdiste tu matrimonio. Un matrimonio que no se comunica, que no es tan así, donde una vez a la semana a tomar un café, nos vamos de vacaciones, platicamos, nos damos tiempo el uno para el otro, para conocernos, es imposible que funcione. Se levantan barreras de silencio y ya pasaron un mes y tu esposa tiene cara de la jeta. Y nosotros hoy, ¿qué le he hecho? Es que hay tantas cosas de ellas que les molestan de nosotros. Pero ¿cómo vamos a descubrirlo si nunca, oye, mi amor, tienes tu jetita linda, dorada, parece una princesita pero con jeta? Dime qué te pasa, ¿verdad? Y a las mujeres les encanta. Porque no son como nosotros. Pueden hablar 5 horas, 6 horas con sus amigas, con lo que sea, y se despiden y en el teléfono siguen hablando y desde el carro siguen platicando, etcétera, etcétera. Y cuando llegamos nosotros que no nos gusta eso, y tenemos que entender que a ellos les gusta eso, perdón, ya parece que estamos en un seminario de matrimonios. Ya me estoy saliendo del tema, les pido perdón. Bueno, se van a enojar y así es el cristianismo. Ok, entonces el cristianismo no es una religión, es una relación con Cristo diaria. No es el domingo, imagínate, cada domingo a tu esposa de 5 a 6 te comunicas con ella. Así es la religión. El domingo voy a misa, a la iglesia, y lunes, martes, miércoles, jueves, viernes ni me acuerdo, ni abro la Biblia, ni oro, ni nada. A lo mucho me echo una persinada de vez en cuando va a meter el gol en América. O cuando salgo a jugar al campo, ¿verdad? O meto un gol, me echo la persinada también. Es la forma en la que el ser humano vive con la religión. En Mateo 24, versículo 32 al 35, es uno de los pasajes claves para saber en qué tiempo nos encontramos. Y es el que queremos analizar brevemente en esta mañana. Mateo 24, 32 al 34. Jesús dice, de la higuera aprendan la parábola. Número 1, para entender esta parábola de Jesucristo, tenemos que entender qué es la higuera, qué es la vid y además qué es el olivo, que son los 3 árboles que se usan, el olivo, la higuera y la vid, para diferentes fases de la vida de Israel. Entonces, por ejemplo, la higuera, ¿verdad? Es, como lo vamos a ver, representa a el Israel. El olivo representa las condiciones de Israel y la vid representa al sistema religioso de Israel. Entonces, cuando Cristo está hablando de la higuera, inmediatamente lo podemos asociar, porque la Biblia no es de interpretación privada, con Israel. Porque Israel es la higuera y hay cantidad de pasajes en el Antiguo Testamento donde se representa a Israel como la higuera. Muy bien, de Israel aprendan la parábola. Ahora ya vamos con un poco más de luz. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, noten que no dice el fruto. ¿De acuerdo? Cuando ustedes vean que ya está tierna y las hojas comienzan a salir, que siempre salen antes que el fruto de las hojas de todos los árboles, sepan que el verano está cerca. En otras palabras, cuando ustedes vean que Israel renace, ¿cuándo fue esto? El 14 de mayo de 1948, después de casi 2000 años que Israel fue
dispersado, exiliado por todas las naciones del mundo. El milagro más grande de la historia es Israel, porque es la única nación en toda la historia que en un día se constituyó libre, soberano, estado independiente. Nunca en la historia nadie había podido levantarse o formarse como una nación, porque las naciones necesitan una constitución, necesitan o una república, o qué ideología vamos a tener, o para muchos años para que se forme una república como México, Revolución Mexicana, y Pancho Villa se pelea con Zapata, en el norte, Zapata en el sur, se junta, matan a Álvaro Obregón, viene la revolución, todos los Porfirio Díaz y todo lo que pasó, y poco a poco se va formando una república, y viene la constitución, etcétera, etcétera. Tarda años muchas veces en tener una constitución y formarse una nación. Israel en un día se forma toda la constitución de Israel. Por eso es un milagro. Cuando vean ustedes esto, versículo 33, cuando vean todas estas cosas, ¿qué cosas? Las cosas que en Mateo 24 oirán de guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos. Será el principio, no el fin, el principio de los dolores. La generación que vea nacer a Israel, ¿quiénes somos? Nosotros. Los que han nacido entre 1946 a nuestra fecha se llaman los baby boomers. Ahorita creo que le llaman los millennials, ¿verdad? ¿O cómo les llaman, Caleva? Los de millennials. Ya tantos nombres, ya yo creo que le llaman los cibernéticos. Bueno, del 46 a nuestros días, una persona que nació en el 46 tiene ahorita 70, 73, 75 años, más o menos. Dios dice que los que vean estas cosas pasando, conozcan que está a la puerta. De cierto les digo, no pasará la generación de los baby boomers. Versión de Alducin. Traduciéndolo al léxico del siglo XXI, no pasará la generación del 48 hasta nuestros días, hasta que todo esto acontezca. Más claro Jesús no podía ser. Ahora muy bien, ¿cuánto es una generación? El Salmo 90 y 1 de Pedro capítulo 3 dicen que una generación es aproximadamente entre 80 y 90 años de edad. Dice los más fuertes 85, 90. Porque sabemos que antes del diluvio pasaban hasta los 500. Noé a los 500 años fue papá. ¿Se imaginan? Matusalem a los 969 años es el personaje más grande que ha vivido, más que tu abuelito y el mío. Matusalem, 969 años. Viene el diluvio, cambió todo. ¿Y saben por qué se redujo la edad? Porque si Dios nos hubiera dejado vivir más tiempo, ya nos hubiéramos matado como las ratas. ¿De qué estoy hablando? Agarra un cuarto de 5 metros por 5 metros y mete 50 ratas. Van a vivir un mes. Redúcelo a la mitad. Van a vivir 15 días porque se matan más rápidamente. Y mientras más lo reduzcas, más rápido se muerden unas a otras. Mientras más grande el espacio, más tiempo viven. Entonces, así nosotros, Dios tiene que reducir más y más nuestra vida, porque mientras más querramos vivir, si así con 80 años de edad estamos al punto de una tercera guerra mundial, ahora imagínense que Dios nos hubiera concedido que viviéramos más tiempo. Entonces, por la misericordia de Dios, se redujo la vida en los más robustos, 85, 90 años. En el caso de mi familia, mis abuelos maternos de 97, 95 años murieron. En el caso de mi paterno, mi abuelo murió de 90, mi abuela de 95. Muy bien, veamos ahora estas cosas.
Las hojas representan el nacimiento o el renacimiento nacional de Israel, porque regresaron en el 48 sin convertirse. ¿Cuándo Israel se va a convertir al Mesías? Romanos 11, 25 y 26. Apocalipsis capítulo 7, cuando Él selle a 144,000 judíos, y ellos en el tiempo de la tribulación, nosotros ya no estamos aquí, el más grande avivamiento de Israel se convertirá cuando Jesucristo venga al final. Y cuando Él venga al final, todo Israel será salvado. Desde luego los que creyeron en Jesús como el Mesías. Entonces, es importante esto, ¿verdad? Porque las hojas representan el renacimiento de Israel de 2000 años y el nacimiento de la generación de la higuera. Cuando Israel se convierta, entonces el Israel será el fruto de la conversión, porque por el fruto lo conoceremos a un árbol. Si es un árbol de naranjas, da naranjas; si es un árbol de manzanas, da manzanas. Ahorita Israel no ha dado fruto. ¿Cuál es el fruto? Amor, gozo, paz, benevolencia, que produce ¿quién? El Espíritu Santo. Y ellos no tienen a Ruach el Kadosh, al Espíritu de Dios que tiene la iglesia que Dios nos ha dado. Muy bien, ahora es importante que veamos en el capítulo 21 de Lucas algo sensacional, algo asombroso acerca de esto. Porque aquí hay una señal que es la siguiente. Si Israel no hubiera regresado en el 48, no sabríamos qué tan cerca estábamos del rapto. Tenía Israel que regresar en el 48 a la Biblia, porque desde el 48 que regresó Israel a la Biblia, se puede cumplir el rapto. Entonces, el hecho que hayamos nosotros sido la generación que esté contemplando este milagro de Israel en el 48, nos habla que el tiempo está ya contado. Si Israel no hubiera regresado, el anticristo que me va a perseguir. ¿Me están siguiendo? Si Israel no hubiera regresado, ¿quiénes iban a reconstruir el templo? Si Israel no hubiera regresado, ¿a quiénes 144,000 hubiera Dios en el capítulo 7 de Apocalipsis ungido con el Espíritu Santo? Entonces Israel tenía que regresar para que las profecías de los últimos tiempos se cumplieran, y tú y yo somos los testigos. Antes del 48 nadie sabía ni se imaginaba que Israel iba a regresar. Fue un milagro de la historia. Y el rapto lo mismo. No sabemos ni cómo, ni cuándo, ni a qué hora, pero va a ser algo que ya se puede cumplir porque Israel está en su tierra. Ahora, en Lucas 21 hay un antecedente maravilloso, y dice en el versículo 29 el Señor Jesucristo: también les dijo una parábola, y está contando Lucas las mismas palabras de Jesús, pero observemos con lupa que Lucas le agrega otras palabras que no tiene Mateo, y nos vamos a sorprender de esto. Miren la higuera. ¿Ya ves que te dije que trajeras la Biblia? Aquí ya me doy cuenta quién la trae. Y todos los árboles. Eso no está en Mateo. En Mateo solamente es la higuera, pero aquí se le agrega que no solamente miremos a la higuera, sino todos los árboles. ¿Quiénes son todos los árboles? En la Biblia, por ejemplo, en el libro de los jueces, en el libro de los Antiguos Testamentos, los árboles representan dos cosas: naciones y personas. Como en, por ejemplo, Ezequiel 31, el cedro representa al anticristo, y los árboles, las naciones que van a estar alrededor del anticristo. Entonces, Cristo está diciendo: vean el renacimiento de Israel y vean las naciones que a su alrededor de él, en el Medio Oriente, van también en el mismo tiempo
y en las mismas épocas a resucitar y a resurgir. Escuchen esto, la Primera Guerra Mundial preparó la tierra para Israel. La Segunda Guerra Mundial preparó a los judíos para la tierra de Israel. Pero para que Israel regresara a la tierra y para que las profecías se cumplieran, antes de 1925-1930 no existía el Medio Oriente. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Las naciones que se encuentran ahorita en el Medio Oriente no existían antes de 1930. Escuchen ustedes lo siguiente. Estos árboles son las naciones que surgieron en el mismo periodo. El Líbano, 1920. Siria, 1920. Turquía, el Imperio Otomano turco sale y Turquía se convierte en una nación. Arabia Saudita, 1932. Irak, 1932. Jordania, 1946. Israel, 1948. Egipto, 1952. Todas estas naciones necesitaban primero que Israel surgiera, porque Israel iba a ser el centro de las profecías para que se cumpliera la venida de Jesús. Miren la higuera y todos los árboles. No pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Es sorprendente observar que el Medio Oriente visible, tal como lo vemos ahorita, fue formado en el siglo XX. Existía la Mesopotamia, o sea, Siria y Irak, era lo mismo, era el Medio Oriente, pero no estaba la división entre Siria y entre Irak, Transjordania, Jordania, el Líbano, Egipto. Egipto existe desde hace cientos de siglos, pero no estaba formado exactamente con las divisiones geográficas que los ingleses y los franceses, que fueron los que colonizaron con Portugal y España el Medio Oriente, determinaron, y ellos fueron los ingleses y los franceses los que dividieron el Medio Oriente tal como nosotros lo conocemos actualmente. A Israel le asignaron ese pedacito de tierra, a Jordania eso, a Arabia Saudita eso, a Líbano eso, a Siria eso, y fue después de la Primera Guerra Mundial. Estas cosas que están pasando, vemos nosotros que tenían que suceder para que nosotros pudiéramos comprender que las profecías bíblicas tenían que cumplirse. 1945 termina la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién gana? Estados Unidos, Inglaterra y Rusia. 1957 se firma el Tratado de Roma, donde Jacques Delors, francés, Europa, unámonos, porque la unión hace la fuerza y Europa tiene que tener una moneda, tiene que tener una constitución, tenemos que unirnos todos. 1967, la Guerra de los 6 días. 1989, cae el comunismo y en ese momento comienza la democracia a elevarse en el mundo. 1992, el Tratado de Maastricht forma la Unión Europea. En el 2016, Inglaterra dice a la Unión Europea, ahí nos vemos el Brexit. Los ingleses no quieren someterse al euro, quieren mantener su independencia con la libra inglesa, esterlina, y ellos quieren tener su propio gobierno, no quieren pagarle los impuestos a la Unión Europea. Y estos acontecimientos tenían que suceder después de Israel, del 48. Las Naciones Unidas, la Unión Europea, el Mercado Común Europeo, el Fondo Monetario Internacional, la OTAN, la OPEP, todo tenía que formarse después de Israel. ¿Para qué? Para preparar el camino a las profecías que tenemos aquí de los últimos tiempos, y todos estos eventos han sucedido ante nuestros ojos para que sepamos
que los cascos del Apocalipsis se escuchan en el cielo. ¿Qué es el 2021? Violencia, incendios en Australia, más de 1,000 millones de especies, ¿me escuchaste bien?, de animales han muerto en Australia. 1 millón de especies casi en las Américas de animales. Y estamos involucrando también a delfines, ballenas, tiburones y peces. Incendios en California, incendios en otras partes del mundo, inundaciones, tsunamis, cambios de clima, ya no hay primavera, ya no hay verano, huracanes devastadores, cada día con más fuerza, grado 3, grado 4, etcétera, etcétera. Nos encontramos en un mundo convulsivo políticamente. ¿Qué será? ¿Será melón? ¿Será sandía? ¿Comunismo o socialismo? ¿O autocracia? ¿O monarquías otra vez? ¿O una oligarquía? ¿O qué sistema? No, vamos a mezclar mejor ya. Comunismo con capitalismo como China. O socialismo pero también con capitalismo. Y es una ensalada del chef en las ideologías gubernamentales y filosóficas, porque el mundo ha llegado a su fin. Ningún sistema ha funcionado, el comunismo cayó, fue un fracaso, se vuelve a desenterrar al mismo muertito, porque la historia nos enseña que el hombre no aprende de la historia. Y cometemos los mismos errores, porque usted es la generación de los milenistas o milenios, o ¿cómo les llaman? Cibernético les llamo yo, ¿verdad? No han experimentado lo que nuestros padres en la Segunda Guerra Mundial, lo que se sufrió, y ahorita el pasado ya no existe para ustedes. Ahorita solamente la computación y esto dinero, y qué carrera es la que más dinero produce, y por acá y por allá, y somos movidos por una ambición, una especulación, una comercialización de todo en todas las cosas, porque el mundo se dirige al comercio. ¿Sabían ustedes eso? El anticristo va a establecer un sistema de comercio en Medio Oriente que va a ser el Plaza Galerías más grande del mundo, en Irak, donde nació tu madrina. Y cuando nosotros veamos estas cosas, nos damos cuenta que el mundo se encuentra en un precipicio, que nos queda muy poco tiempo. Yo te pregunto, ¿tú eres cristiano? Si me contestas que sí, te hago la segunda pregunta. Desde que tú te convertiste, ¿has guiado a alguna persona a recibir a Cristo en su vida? ¿O eres de las personas que estás en el hospital con tu madrina muriéndose? Pastor, ¿puede venir a hablarle a mi esposa de Cristo? ¿A mi madrina? Oye, entonces, ¿que tú no le puedes dar un versículo de la Biblia o compartir el plan de salvación? ¿No sabes cómo guiar a tu madrina en agonía a que reciba a Jesucristo en su cama? Tienes que recurrir al pastor. Se murió. ¿Puede venir al funeral para predicarles de Cristo? ¿No lo puedes hacer tú? Claro que vamos, porque es nuestra responsabilidad de los pastores. Pero ojalá que se levantaran más familias ya con un liderazgo, con la convicción profunda de que es lo más importante que el ser humano pueda tener, regresarse a Dios y pedirle perdón por tus pecados. ¿No lo quisieras hacer tú en esta mañana? ¿No quisieras tú considerar ante los acontecimientos que nos rodean que verdaderamente necesitas a Dios? Que tú no puedes ya seguir jugando a la matatena con el cristianismo, ni creyendo o engañándote, que es peor. Porque una persona engañada no sabe que está engañada porque está engañada. Entonces, para que alguien sepa que está engañado, tiene Dios con la Biblia que decirle: estás mal. Tú crees que eres, pero no eres más que un pobre, desventurado, miserable y desnudo pecador que tiene necesidad. Que unja tus ojos con colirio, como la iglesia la Odisea en Apocalipsis capítulo 3, y que tengas una relación conmigo todos los días. Que te levantes en la mañana y lo primero que hagas: mi alma tiene sed de Dios. Como el siervo clama por las aguas, mi alma tiene sed de Dios. ¿Hay esa pasión por Dios en tu vida? ¿Buscas a Dios con todo tu corazón? ¿Vienes al domingo y ya traes tu Biblia? ¿Ya te cayó el 20? ¿Realmente estás convencido que esto es lo que realmente Dios quiere para tu vida? Despiértense, porque el día está amaneciendo y tenemos que recurrir
a las promesas de Dios para saber que no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hizo mi voluntad. Te damos gracias, Padre, en esta mañana por tu palabra.